Buenas tardes, mi nombre es Gisette Oriana Sánchez Franco, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, núcleo Táchira, de la carrera de Psicología. Hoy vamos a hablar un poco sobre la personalidad o la psicología de la personalidad. La personalidad engloba una serie de características comunes incluidas en sus diferentes definiciones. Se trata de un constructo hipotécnico inferido de la observación de la conducta, es decir, pensamos que X persona se comporta de tal manera porque así es su personalidad o porque ella es así, y en realidad esto va un poco más allá. Modelos de personalidad. Son tres tipos de modelos, o los tres más importantes. Entre estos están los modelos internalistas, que establecen la conducta determinada por variables personales. Los modelos situacionistas, que consideran que las causas de la conducta son externas al individuo. Es más bien un paradigma de mecanística. Y los modelos interaccionistas, que determinan que la conducta es el resultado de interacciones entre variables situacionales y personales. Métodos. Entre los métodos están los métodos proyectivos, método experimental, el método correccional y el método de estudio de caso. El método de estudio de caso se basa en la recopilación de información detallada sobre el mismo individuo o un grupo a lo largo de un tiempo considerable. El material previene principalmente de entrevistas, observaciones directas y otras herramientas descriptivas como un test y ese tipo de instrumentos. Método correccional, basado en la observación natural y el tratamiento estadístico de los datos. Es decir, los datos en forma estadísticas de barra o estadísticas de pastel que nos lanzan o nos dan las pruebas psicométricas. Los métodos proyectivos se muestran a una persona con estímulo ambiguo. Para que lo describa, las respuestas serán proyectivas del modo de ser de la persona. Y el método experimental, basado en el control y la manipulación de los datos de la conducta. Técnicas de los test de personalidad. Están las técnicas subjetivas, técnicas objetivas de evaluación conductual, técnicas de evaluación psicofilosófica, técnicas electromicrográficas y pruebas psicométricas. Las subjetivas dan la información que los individuos aportan sobre sí mismos de manera intencionada, basada generalmente en sus experiencias y vivencias propias. Las técnicas objetivas son la meditación de las conductas observables mediante elaboración sistemática o controlada de la conducta. Técnicas de evaluación conductual. Son pruebas o tests perfectamente estructurados con una serie limitada de alternativas y objetivos a través de los cuales miden las características de la personalidad. Técnicas de evaluación psicofilosófica. La evaluación de la personalidad se basa en la premisa en que el comportamiento humano y los procesos biológicos y psicológicos constituyen un todo. Técnicas electromicrográficas. Registros psicofisiológicos sensomotores para obtener información sobre la actividad muscular o el grado de relajación de un individuo. Y pruebas psicométricas. Son pruebas psicológicas no muy diferenciadas de las pruebas objetivas, dirigidas en general a la medición de las personas. Tests. Los test son los instrumentos que se utilizan para evaluar la personalidad. Son calificados por norma general en función de los criterios metodológicos que han determinado su construcción. Los test racionales o deductivos se construyen a partir de elementos teóricamente relacionados con las variables que se pretenden medir. Los empíricos son instrumentos de
de clase que se centran en valorar la correlación entre las respuestas del sujeto a los ítems de evaluación y un criterio externo determinado, determinando así los elementos del test. Estos deben ser sutiles y útiles para predecir la dimensión relevante. Factores de test o de rasgo. Las pruebas factoriales de la personalidad son las que han tenido más éxito, y los mixtos o con criterios combinados son ciertos test de personalidad que no pueden ser considerados estrictamente racionales, empíricos ni factoriales, sino que han sido construidos a partir de la combinación de ciertos criterios. Tipología de los tests, parte 1. Las pruebas psicométricas. Es decir, esas son las que están, las pruebas psicométricas clásicas son las que partimos de una corriente cognitivo-conductual y damos por sentado que las personas van a ser sinceras a la hora de responder cada uno de los ítems. Los test proyectivos se trata de pruebas en las que el sujeto proyecta elementos inconscientes y conflictivos internos no reconocidos mediante ejercicios de índole creativa o introspectiva. Estos test resultan ser muy útiles, sobre todo en la práctica clínica forense o en el ámbito infantil. En la otra tipología de los test también encontramos los cuestionarios, los test proyectivos y de aptitud. En los cuestionarios, formados por series de preguntas sobre uno mismo, sobre el sujeto en sí, está diseñado a partir de una actitud positiva hacia la persona. Estas pueden ser variadas o ambiguas, según sea el caso. Los proyectivos son también conocidos bajo el nombre de láminas proyectivas. Consisten en diferentes láminas con manchas de tinta o dibujos o escenas en las cuales se debe interpretar por ti. Y los test de aptitud tienen como objetivo evaluar la cantidad y la calidad de capacidad intelectual de un individuo, es decir, su nivel de conocimientos en áreas específicas como verbal, numérica y abstracta, para conocer el tipo de actividades en el cual se presenta más habilidad. Los rasgos de los test. Los rasgos de personalidad. La personalidad permite construir una identidad propia y adaptarse al mundo y al entorno, característica a las personas que las hacen más únicas. También podemos hablar de rasgos de personalidad, los conjuntos de rasgos comunes que constituyen los diferentes tipos de personalidad. Así podemos decir que las personas con tendencias expresivas, personas dependientes y entre otras tienen un trastorno de personalidad, y esto nos lleva a que los trastornos de personalidad son cuando los rasgos de una persona son externos, son disfuncionales y normativamente desviados o desadaptativos. Se considera que la persona tiene un trastorno de personalidad cuando estos rasgos son mucho más notorios. Siempre debería consultarse los criterios diagnosticados de los manuales de referencia. Estos rasgos deben ser estables en el tiempo y así como predominantes. Además, suelen generar malestar en las personas. Muchas gracias.